La maldita pandemia nos obligó a retrasar nuestras charlas cosnáuticas, pero después de mucho perseguirnos mutuamente, por fin hemos conseguido celebrar, aunque sea virtualmente, nuestro esperado encuentro con Alicia Martorell, traductora jurídica, profesora, museógrafa, experta en comunicación y una excelente conversadora. Vuelven las charlas cosnáuticas con estas 11 preguntas a Alicia Martorell. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Sí? ¿Me ves? Sí. Te veo y te oigo. ¿Qué tal todo? Estamos grabando ya porque lo he puesto automático de forma que para que no nos falle la Sí, y luego grabación. lo editas, vale. Sí, que la tengamos ahí todo el rato. Déjame que abra el cuestionario que tengo por aquí. Bueno, pues lo primero que te quería preguntar es que, bueno, viendo un poco tu perfil, ¿no? Y pues lo que dices de ti en un antiguo blog que tenías, o en tu página de LinkedIn, o en otros sitios, pues veo que eres o has sido muchas cosas, ¿no? Porque eres traductora especializada en traducción jurídica, especialista en comunicación corporativa, museógrafa, en fin. Aparecen por ahí un montón de acepciones definiendo a Alicia Martorell, pero yo te preguntaría a ti, ¿con cuál de ellas te quedas, ¿no? ¿Cómo te definirías tú? Yo llevo muchos años, entonces yo creo que eso pasa con los traductores siempre, que vas evolucionando y empiezas haciendo unas cosas y luego haces otras, de las cosas que has hecho antes te queda un remanente y luego los propios clientes te van llevando por un camino o por otro. Yo las cosas que más he hecho en la vida y las que todavía sigo haciendo son sobre todo comunicación corporativa, museografía y traducción jurídica. Pero hablando un poco de traducción literaria, he visto que has traducido a un montón de gente. Has traducido a Baudrillard, a Roland Barthes, a Kristeva, a Simone de Beauvoir, en fin, a un montón de grandes nombres, ¿no? Literarios o de ensayo en Francia. Y te preguntaría que de todos ellos o de todas ellas, ¿cuál es tu favorito? O si quieres, ¿qué traducción has disfrutado más? Probablemente la que más satisfacciones me ha dado es El segundo sexo, sin duda. Es la única, además, traducción que todavía me sigue generando derechos, cosa que es bastante insólito en mi campo. Fue un proyecto en el que probablemente era demasiado joven, lo hubiera encarado de otra manera ahora, pero lo hice con un placer inmenso. Fueron unos meses encerrada en casa, leyendo, estudiando, yendo a bibliotecas, y para mí fue muy, muy gratificante. Y Bartes también. He visto que tienes bastante experiencia dando clase en instituciones y sobre todo en la universidad. Y te quería preguntar un poco por eso. La pregunta sería, ¿qué crees o qué echas en falta dentro de los programas reglados o universitarios sobre traducción? ¿Qué le falta a la educación para traductores? Es muy complicado. Es decir, empiezo diciéndote por qué me fui. Yo me fui porque me di cuenta de que mi carrera docente se estaba convirtiendo, tendría que convertirse tarde o temprano en una carrera administrativa de alguna forma, y a mí eso no me interesaba. Es decir, yo no. Llega un momento que no puedes llevar las dos cosas al mismo tiempo, y eso ya te da la pista de cuál es el problema. Es decir, es muy difícil, a pesar de que hay mucha gente haciendo esfuerzo por eso, muchísima. Es muy difícil, digamos, compatibilizar una carrera de traductor con una carrera de docente en la universidad, y cada vez será más difícil, porque ya te obligan a investigar, tienes que investigar muy deprisa, no como investigaría un investigador libre o independiente, porque tienes que publicar y entonces tienes que hacer las cosas de una manera determinada, tienes mucho trabajo administrativo y llega un momento en que es que dejas de traducir por la fuerza de las cosas. Hemos visto que en el año 2015 escribiste 2 artículos consecutivos o un artículo en dos series, ¿no? Que se llama Vivir de la traducción en la revista El Trujamán. Y me gustaría preguntar, desde el punto de vista de Alicia Martorell, ¿cómo se vive de la traducción o qué consejo darías a los jóvenes traductores para poder vivir de la traducción? Yo lo que diría es que vivir de la traducción es posible, pero no es fácil. No siempre es fácil. Muchas veces la gente que empieza cree que los problemas que tiene los va a tener los tiene porque está empezando, y en realidad no es así. Tú puedes llevar muchos años y seguir en precario, es decir, vas a seguir en precario toda tu vida. Lo que pasa es que te acabas acostumbrando, y
A ver, peor lo tienen los arquitectos, esa es la verdad. Has mencionado aquí las asociaciones de traducción. Bueno, en España tenemos unas cuantas. Te quería preguntar tu opinión por cuál es el papel de las asociaciones, ¿no? O cuál debería ser este papel de las asociaciones desde el punto de vista pues, de los traductores profesionales, ¿no? Hombre, las asociaciones hacen un trabajo que es indispensable, que es cohesionar al el entorno de la traducción de una forma distinta de como lo haría un grupo de Facebook. En un grupo de Facebook hay mucha gente que va pasando, pero que aporta cosas muy puntuales. Una asociación lo que te da es la oportunidad de aportar cosas de más recorrido y de llevar una acción colectiva que permita a la gente progresar, como puede ser la formación, como puede ser las iniciativas de contacto con las instituciones, ese tipo de cosas. Y luego, en las asociaciones suele ser un campo de aterrizaje, o por lo menos para mí lo ha sido siempre, un campo de aterrizaje estupendo. Es decir, es donde te reciben cuando entras en este mercado y donde se estructura el relevo generacional. ¿Cuál es el libro que te hubiese gustado traducir? 20.000 leguas de viaje submarino, sin ninguna duda. O 20 años después de Alejandro Dumas. La profesión, al menos aquí en España, yo entiendo que probablemente ocurra así en otras partes, tiene al menos hasta la fecha mayoría femenina. Es decir, hay más mujeres traduciendo que hombres en España. ¿Hasta qué punto eso es algo reconocido desde el punto de vista de la visibilidad, ¿no? Hoy en día que, pues en fin, hay muchas profesiones donde las mujeres están, digamos, reivindicando una mayor visibilidad. ¿Qué pasa en el mundo de la traducción? Bueno, en el mundo de la traducción eso es tan así que, bueno, cuando dabas clase tenías en un grupo a un chico, 2 chicos máximo, pero aún así todavía te sigues encontrando con que se montó una mesa redonda y todos son señoros. Los departamentos todavía no los dirigen en las universidades, todavía no los dirigen mujeres. El porcentaje de profesores es mucho más alto que lo que sería la media de la profesión. Yo creo que el tema de la visibilidad es complicado en todas partes. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente de eso se va tomando conciencia. ¿Qué es el mayor pecado de los traductores o de las traductoras españolas? Es complicado. Es complicado. Me cuesta mucho contestar a eso porque yo, los compañeros con los que trabajo, yo les tengo admiración infinita, esa es la verdad. Probablemente el mayor problema sea el anumerismo, la falta de proyecto económico, la falta de conciencia de que de esto tenemos que tirar nosotros y si no, no va a tirar nadie más. Y eso cuesta mucho, me ha costado a mí y le cuesta a todo el mundo, pero yo creo que eso es indispensable. Y luego la capacidad de montar proyectos quizá más grandes, de presentarse a licitaciones, de hacer cosas más complejas que nos permitan ocupar un lugar económico más importante en el mercado, a los traductores independientes, más allá de los intermediarios. Si te pido que me digas algo bueno de Cosnautas, ¿qué me dirías? A mí si me gusta Cosnautas es porque la exploración que hace... Yo me centro en el libro rojo, el otro ni lo uso porque es que no traduzco de ese tema. Para mí, Cosnautas es Fernando. Y lo importante es la exploración del lenguaje que hace Fernando, que va mucho más allá de muchas otras que parten de un presupuesto más lingüístico. Es decir, Fernando está partiendo de un presupuesto de traducción médica y en realidad es el sitio donde tienes que ir a consultar, muchas veces más que en Fundeu, cómo evoluciona el neologismo en español, cómo funcionan los calcos del inglés, todo ese tipo de cosas a mí es lo que me parece más valioso de Cosnautas. Y eso no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. Es decir, Cosnautas es un punto de referencia indispensable sobre el español.
Pues yo creo que lo tenemos casi, Alicia. Ha ido esto muy, muy rápido y muy bien. La parte buena de hacer esto a través online es que como no hay cambios de plano, ni tenemos que rodar, Claro. pues basta con tener una conversación, cosa que, pues, Sí, luego ya tú ya lo editas y lo quitas claro, del los rollo. rodajes son divertidos, pero se alarga muchísimo más. La última entrevista que hicimos con Emma Goldsmith, pues, estuvimos prácticamente todo el día con ella, porque siempre surgen cosas, ¿no? De hecho, te quiero transmitir una pregunta que dejó Emma, que fue nuestra última entrevistada, porque la pandemia todo lo atrasó para el siguiente entrevistado o la siguiente entrevistada. Y Emma preguntaba por el feedback que recibís. De hecho, te transmito directamente lo que dijo. Y decía, yo le preguntaría por el tipo de feedback que recibe. I'd like to ask the next person whether they're happy with the amount of feedback that they get on their work. Do they work with an editor, with somebody who revises their texts? Do they get feedback from agencies or other people? Do they get enough feedback? Es decir, ¿recibe feedback de los clientes relativo a su trabajo o recibe feedback de editores externos que colaboran con ella? Y si estás satisfecha o no. No estoy nada satisfecha. No estoy nada satisfecha. He tenido algunos clientes que los tengo marcados con una piedra blanca que me machacaban con el feedback. Son clientes que luego a la larga no son muy rentables porque trabajas mucho más, es decir, desde el punto de vista horario, pero son los clientes que te hacen progresar. Y de esos he tenido muy pocos. En general, si no, sí recibo feedback, pero no es lo que yo entiendo que debería ser. Pues Alicia, esto es todo. Yo creo que el material... Te falta la pregunta y sigo sin saber qué te voy a contestar. Obviamente, me debes una pregunta. ¿Me lo tienes que preguntar otra vez por el montaje? No. No, que va, respóndela cuando se te ocurra. Bueno, yo lo que le preguntaría al siguiente entrevistado es cómo se ve dentro de 10 o 15 años. Si se ve traduciendo y de qué manera. Vale, pues ahí tiene la pregunta. No sé quién será, pues tenemos varias personas en la lista. Puede ser Gonzalo Clarós. Bueno, pues... igual es alguien de 70 años y esta pregunta no procede, no se la haga. Si es alguien de 70 años, por favor. Procuraremos que no. Llámame y te doy otra. Vale, si ocurre eso, yo te llamo. Y nada, Alicia, muchas gracias. Yo creo que ya está. Ha sido un placer. Que ha sido un placer hablar contigo, Alicia. Sí, realmente, me lo he pasado estupendamente. Me alegra mucho. Hemos tardado, ¿eh? ¿Sí? Porque anda que no hemos tardado. Porque con esto empezamos antes de la pandemia. Sí, hemos tardado un año. Yo creo que te contacto por primera vez en diciembre del año pasado. Sí. O sea, tendría que verlo, pero yo creo que sí. Yo he estado muy a gusto hablando, muy a gusto. Muy a gusto, me he sentido a gusto. O sea, que estoy segura de que he dicho cosas coherentes. Vamos, has dicho un montón de cosas coherentes. Y de hecho, además, no te has trabado ni una vez ni has dudado en ningún momento. Pues nada, Alicia, pues ha sido un gusto, de verdad, ¿eh? Me encantaría verte cuando vengas. Venga, pues nos veremos. Hasta luego. Cuídate mucho. Chao.